Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Nicolás Sacha y hoy les voy a exponer lo que es el proyecto de tesis, que es la modelación hidrológica del río Rocha. Estoy empleando datos de precipitación de alta resolución. Bueno, primero para la parte introductoria, hacernos una pequeña pregunta, que es ¿qué cambios hemos visto en los últimos años con respecto a la lluvia? ¿Qué cosas ha causado? Lo primero, cambios en el ciclo del agua. Esto debido a que hemos visto, hay épocas que antes llovían y que no llueven ahora. O tenemos periodos de sequía mucho más largos o lluvias mucho más fuertes de las que tenemos antes. También la dependencia de los datos de precipitación. Esto debido a que no sabemos ahora cuánto llueve, si llueve mucho más fuerte que antes, pues no podemos tener unas obras aptas para esto. El difícil acceso a los datos. Varios ingenieros cuando entran a las páginas del CENAMI se encuentran con la sorpresa de que muchas estaciones ya no tienen los datos o que después de un tiempo recién los suben, cosa de que no les favorece al momento de calcular alguna obra o para aprovechar estos datos. Y el último, el mal estado de las estaciones. Como anteriormente se ha dicho, al faltar estos datos quiere decir de que las estaciones dejaron de estar en servicio o simplemente el descuido de algunas de ellas imposibilita de que se tengan estos datos. Ahora la siguiente pregunta es, si supiéramos de estos datos, ¿en qué nos beneficia? Primero, una mayor precisión en los modelos. Para los cálculos de presas, ciertas obras hidráulicas, lo mejor es tener datos para poder construir estas. Entonces, al tener los datos de precipitación, que son los fundamentales, ya que a partir de ellos se saca caudal, es que se podría sacar con mejor precisión esto. El fácil acceso a los datos. Si se construye una base de datos contrastado con datos satelitales, podríamos tener un mayor acceso a estos y poder mejorar esta parte. Y por último, mejor organización en la ejecución de obras. Como ya se dijo, sabiendo todos estos datos, uno ya podría prevenir cuál es el caudal máximo cuando estoy haciendo una obra en un río o cuál es el caudal máximo cuando estoy haciendo mi presa. Y no tener estos problemas como se ven actualmente de que el río se llevó ciertos campamentos o el río atacó ciertos lugares porque no estaba previsto. Como objetivo de mi trabajo justamente es esto, comprobar mediante un modelo hidrológico la importancia de los datos de precipitación frente a los eventos extremos que ocurren en la zona que vamos a hablar, es solo Cochabamba, más específicamente el río Rocha. Y además se apoya en la validación de datos de precipitación obtenida a través de sensores satelitales. Como ya mencioné, esta es mi zona de estudio, esta es la cuenca del río Rocha, es la que más abarca toda la región metropolitana Cananta. Y bueno, acá se puede ver algunas de las provincias que están dentro de nuestra cuenca. Ahora, para la metodología, mi metodología se basó en 3 pasos. Primero la recopilación de datos, luego la iteración y luego la modelación. La recopilación de los datos se sacó lo que son datos bibliográficos para la modelación, como también para este proceso de iteración. Se recolectó datos de CENAMI, GSMAP, Persian, CHIRPS y iMerge, que son nuestros productos satelitales, los cuales hemos utilizado. Cabe recalcar que GSMAP es un producto que se ha obtenido gracias a un convenio que se tiene en la universidad con la Agencia Aeroespacial Japonesa. Y bueno, el rellenado de los datos en G4. G4 es una herramienta que te permite rellenar datos de precipitación mediante correlaciones. Más adelante vamos a mostrar más específicamente. Y para los programas de esta parte se usó G4 y el ArcGIS. El ArcGIS más que todo para el cortado de los mapas y para la preparación de estos.
En la iteración se aplicó distintos lenguajes de programación como es el Fortran y el Python, además de la programación en macros de Excel. Esto para el proceso de las iteraciones, como también la aplicación de indicadores que nos permitan juzgar estos productos para ver cuál de estos 3 productos satelitales es mejor para este proceso. Y por último, en la modelación se utilizó el GKHMS, que es un programa muy utilizado para la modelación hidrológica, y el paquete IHA7, que es para mostrar los índices de alteración hidrológicas. Esto nos va a permitir saber los caudales más altos, los caudales más bajos y los eventos extremos que pueda haber en la zona. Y después de hacer un análisis comparativo de la información, en base a noticias y todo eso, ver si el programa cumple con su objetivo. Y bueno, como acá ya se ha mencionado en los lenguajes de programación, para el Fortran se ha utilizado Plato y para el Python se utilizó el programa GRASS y bueno, los macros en Excel. Y para la modelación, el GKHMS, el 7. Ahora vamos paso a paso por las metodologías que he mencionado. Como ya se dijo, el G4 es una herramienta que permite correlacionar datos y así rellenar estos datos faltantes. Como se puede ver, el programa tiene un límite de solo 10 estaciones. Es por eso de que al tener en mi cuenca 3 estaciones, se separó en 2 grupos. Esto también en base al aporte que tenían cada uno en las cuencas más grandes, que en este caso sería el Valle Alto y el Valle Bajo. Para el proceso de iteración se utilizó lo que es el error relativo, en donde tenemos nuestros datos de las estaciones pluviométricas y se restan con los datos, con los mapas que tenemos. Esto nos saca un error relativo, el cual se le aplica un ajuste, y si este producto entra dentro de estos factores, entonces se tiene que volver a hacer el proceso. En caso de que ya no esté dentro de estos factores, pues el producto ya está combinado. En este caso se hizo, como ya a partir de la tesis del ingeniero Jonathan, se ha hecho 5 iteraciones para obtener cada uno de los productos. Y bueno, ya para la modelación, básicamente lo que se necesita para hacer esta modelación se puede entender un poco mejor con este gráfico. Bueno, primeramente, para la modelación se tiene que tener en cuenta las subcuencas, se tiene que tener en cuenta las uniones, como también los enlaces intermedios. Ese es, por ejemplo, el modelo que yo utilicé para mi cuenca. Y bueno, para poder rellenar los datos de la modelación, se tienen que tomar en cuenta ciertos aspectos como se ve en esta imagen, como son la evapotranspiración, como es el escurrimiento, como es la escorrentía, como la infiltración. Son datos que aportan a transformar lo que es la precipitación en caudal. Y por último, los índices de alteración hidrológica, que bueno, por ejemplo, más que todo este programa analiza los resultados obtenidos en la modelación y en base a los caudales obtenidos te puede decir si estos son altos o si son bajos mediante estadística. Por ejemplo, acá se tiene la etapa más alta, la etapa media y la etapa más baja, entonces en base a esto se puede determinar cuánto tiempo va a durar los eventos más extremos, como también cuál va a ser el pico y cuánto es el límite del que se tiene esperado. Y cosas así nos puede permitir estimar o ver eventos como estos, como son inundaciones o como también son sequías. Para resultados, bueno, esto es cómo se hizo el rellenado. Como se puede ver, existe una base de datos que es del CEI, del Instituto de Estocolmo, el cual solo tiene datos hasta 2016. Entonces yo tuve que rellenar y además aumentar esto porque yo he hecho un periodo de estudio de 2014 a 2020. Y haciendo el proceso se sacaron datos muy similares. En algunos casos había una diferencia de unos días, pero todos los casos se sacaron
bastante similares con la base de datos anterior. Y bueno, en el proceso de iteraciones, como se puede ver acá, esta parte morada es mi producto de GSMAP. Al ser productos satelitales van a sobreestimar esto. Y esta parte pequeña celeste es lo que ha sacado las estaciones de tierra. Posterior a los procesos de iteración, esto es lo que se obtiene, de que los resultados de GSMAP y de tierra sean prácticamente similares. Esto nos permitiría tener un mayor rango, porque si sabemos se obtuvo de 3 estaciones, pero hay puntos que no tenemos conocimiento, y si hiciéramos interpolaciones o algunas cosas, pues no se tendría la precisión de datos como se tendría en un mapa satelital. En el tema de las modelaciones, primero se hizo con los datos de tierra una modelación. Esta es la precipitación versus los caudales. Y bueno, se tuvo 2 caudales observados que se midieron en Puente Cajón, que son estas pequeñas franjas. Los modelos no se pudieron sacar exactamente debido a que en Puente Cajón, que es cerca del aeropuerto, hay un caudal artificial de aguas residuales. Entonces esas aguas no se pueden incluir en el modelo, pero fuera de esto sí se ha podido sacar un modelo semejante. En estudios anteriores, en modelaciones anteriores, se usa un coeficiente que se llama el coeficiente Nash, que eso permite saber cuán parecidos son tus resultados a uno observado. Y en este caso se sacó un Nash de 0,5, mientras que en otros estudios se sacó un Nash de 0,2. Y bueno, posterior a esto se sacó con los productos satelitales cuál iba a ser el más parecido y el que tenga mejor relaciones. Y por último, los IHA7. Estos son los 2 resultados. Esta gráfica simboliza el caudal ecológico. Y bueno, como se puede ver, estos son los 2 contrastes que hay. Esto es la entrada a la angostura, que como se puede ver, hay periodos donde sí tiene un caudal estable, que es todo lo que se entra. Pero también hay pequeños huecos que son las sequías, como se ha visto el nivel de la laguna bajar. Y otros casos son como los de Tiquipaya, que los vemos secos casi todo el año, pero hay ciertos eventos extremos que generan las inundaciones y los problemas que se tienen. Al ver esto y comparando con noticias, se pudo ver de que coincidía con diferencia de unos 3 días los periodos. Entonces cumple con su objetivo lo que es estos indicadores o estos índices. Y bueno, como conclusiones de esta tesis, uno es que se logró tener un proceso de rellenado satisfactorio, ya que los datos eran similares a los de la base de datos del CI. Otro es de que como mejor producto, en las iteraciones se hicieron 2 tipos, mensuales y diarias. Como mejor producto de las mensuales salió el CHIRPS, y como mejor producto de las diarias es el GSMAP. Recalcando que el GSMAP es el producto que se usa en convenio con la Agencia Espacial. Y bueno, en el esquema de modelación, como ya se mencionó, tenía una buena eficiencia de Nash, que bueno, en la teoría es muy bueno, y que sería muy interesante, eso para alguien más, hacer esta modelación pero con otro programa. Existen programas como el WIP que se recomienda, otros programas de modelación para poder comparar estos resultados. Y bueno, como último, los análisis del IHA7, como ya se mencionó, han cumplido con su objetivo de mostrar ciertos eventos que se reflejan en la vida actual. Y eso sería todo. Gracias.